que dejamos el día miércoles, y ahí otro cambio también de horario de la persona, pero ahora le damos continuidad, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Okay. Entonces, vamos. A ver, en la clase del día miércoles estuvimos revisando los principios de Scrum como tal. Y básicamente nos quedamos en el principio de colaboración. El principio de colaboración, ¿ya? Hoy vamos a continuar con el principio de la priorización basada en el valor, ¿no? Que también creo que, si mal no me equivoco, a ver, no, ya vimos timeboxing, vimos desarrollo iterativo. Sí, correcto, hemos terminado de ver los principios, ¿de acuerdo? Entonces, como para hacer un repaso, chicos, vamos a irnos a esta primera slide, a este, ¿verdad? Entonces, para hacer un resumen de los 6 principios que vimos de Scrum, que es importante para poder entender también el tema de las fases del Scrum, de los procesos de Scrum, ¿de acuerdo? Y básicamente tiene que ver con el control del proceso empírico, ¿no? Este es un proceso que se basa en la experiencia y en la investigación, ¿no? Que tienen bastante sumergido todos esos principios el equipo que trabaja en el proyecto como tal. Entonces, se soporta justamente en la investigación y se soporta también en la experiencia del equipo. El tema de autoorganización, siempre se busca perfiles que tengan un rol, capacidades de autoaprendizaje, ser autodidactas, ser autogestionados, ¿de acuerdo? Principio de colaboración, por más de que hay especialistas en determinadas ramas, se busca de que todos trabajen en grupo, todos trabajen en base a aprender, digamos, en conjunto, ¿no? Co-crear básicamente todo lo que tiene que ver con el avance del proyecto. Priorización basada en el valor. A diferencia de una metodología tradicional, básicamente la priorización basada en el valor lo que hace es priorizar los diferentes requerimientos, ¿no? En historiales de usuario, recordemos mucho. En lo que es Scrum, los requerimientos se comportan como historiales de usuario. Y el grupo de historiales de usuario van a ser parte de lo que se le llama el backlog de requerimientos o de historial de usuarios. En cada uno de los backlogs tiene una priorización a ciertos requerimientos. Entonces, eso es lo que también se considera para poder yo entregar valor de una manera priorizada. No esperamos recién hasta el final del proyecto para entregar ciertos requerimientos, sino podemos entregarlo iterativamente, ¿no? Que justamente de eso nos habla el sexto principio, pero antes de ello, el timeboxing son espacios o bloques de tiempo de trabajo definidos. Normalmente a estos se les llaman los sprints. Vamos ya a entender posteriormente qué es un sprint también, ¿de acuerdo? Pero son bloques de tiempo donde se pueden entregar valor, donde se puede entregar algún beneficio, objetivo cumplido en cierta parte del proyecto. Puede tomar 2 semanas o 2 meses, es más o menos el estándar por cada timeboxing, ¿ok? Luego tenemos el desarrollo iterativo, como mencionaba, es un desarrollo basado en iteraciones. Y cada iteración se va mejorando, se va implementando mejor, digamos, alguna estrategia del proyecto como tal. No, digamos, esa es la ventaja de este framework, ¿no? De Scrum, porque nos permite ir avanzando en el tiempo e ir mejorando en nuestra entrega. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 6 principios del Scrum que están soportados en lo que es el CPU. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver lo que es los aspectos de Scrum. Y específicamente nos vamos a basar en lo que es la organización. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido en este momento de los 5 aspectos. El tema de la organización es básicamente de quiénes se compone un proyecto basado en el framework Scrum, ¿no? Vamos a conversar ahí, vamos a tener 2 tipos de roles, ¿no? Roles obligatorios, roles no obligatorios, básicamente. La justificación del negocio viene a ser otro aspecto importante de Scrum.
El proyecto, como vimos en la primera clase, tiene que, digamos, entregar valor. Recordemos que hemos hablado sobre el sistema de entrega de valor. Ese sistema de entrega de valor justamente tiene consigo proyectos que tenemos que justificar para qué están creándose. No es simplemente porque a alguien se le ocurrió un proyecto como tal, sino tiene que estar justificado, tiene que generar crecimiento, ya sea para la propia empresa, que obviamente, de ser así, es porque el foco está en el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que justificar el proyecto del negocio específicamente. La calidad. La calidad, otro aspecto importante que también, a partir de la calidad hacia adelante, son aspectos que también se repiten para proyectos tradicionales, ¿no? La calidad, siempre el producto, el servicio o algún resultado tiene que ser de calidad, específicamente considerando que tiene que cumplir lo que yo me he comprometido desde el inicio. Importante entender lo que es la calidad, ¿ya? Por ejemplo, la calidad, si yo voy a realizar un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema, una página web, y yo me comprometo a que la página web va a tener 3 pantallas, ¿ya? La primera pantalla va a ser, por ejemplo, de realizar una compra, ¿no? Nos encargamos nosotros de la empresa como tal, vende algunos productos, por ejemplo, de limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, por web vamos a nosotros a vender nuestros productos. Esos productos, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir determinadas características. Y yo tengo que mostrarlo de alguna cierta forma hacia el cliente. Todo lo que yo me comprometí a hacer en esa pantalla donde yo vendo mis productos, tengo que finalmente evidenciar que lo estoy otorgando. ¿De acuerdo? Si yo me comprometí a que la pantalla de carrito de compras, por ejemplo, va a ser de color azul, el fondo va a ser de color azul y las letras van a ser de color blanco, entonces yo tengo que entregar el... No puedo entregar una pantalla de color negra y las letras que ni se entienden. No, ese producto ya no es de calidad. La calidad se soporta en la medida que se cumpla con lo que yo me comprometí a realizar desde el principio. Eso es calidad, ¿de acuerdo? Y en base a ello, yo tengo que hacer mis mediciones. Y este punto específico de lo que es la calidad, en Scrum lo ves en cada iteración, ¿sí? Cada iteración, recuerden, tiene un lanzamiento, el lanzamiento de un producto. Ese conocimiento ya tiene que estar soportado, o ese punto tiene que estar soportado en lo que es la calidad. Luego tenemos el cambio, la gestión del cambio. Siempre tenemos que estar sujetos, ¿no?, a entender en qué medida podemos realizar cambios a lo largo de una iteración, ¿no? Como sabemos, la gran diferencia entre la gestión del cambio entre un proyecto ágil como Scrum a un proyecto tradicional es que están más diseñados para justamente realizar ciertos cambios, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos los riesgos correcta y oportunamente administrados para justamente garantizar el éxito del proyecto, ¿ok? Entonces, como mencioné, nos vamos a centrar en lo que es la organización, porque necesitamos entender cómo está compuesto un proyecto ágil tipo Scrum. El resto no es necesario entrar a detalle, porque imagino que ustedes sí ya han o conocen básicamente en qué consisten estos 4 aspectos, porque seguramente lo han trabajado en un proyecto tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, aspectos de Scrum, básicamente lo que es la organización, ¿ya? Es muy importante, nos dice, entender los roles y responsabilidades de un proyecto Scrum a fin de asegurar su implementación exitosa. Es correcto, porque quienes han trabajado con proyectos tradicionales saben de que en específico el proyecto pues se compone de un project manager, ¿no? Se compone, dependiendo de la naturaleza del proyecto, de un equipo de riesgos, de un equipo de desarrollo, de un equipo analítico, de un equipo de procesos, etcétera. Pero son equipos, ¿de acuerdo? Son equipos independientes que van a estar conformados con un objetivo único, obviamente, pero son independientes, no están interligados.
En cambio, en el Scrum es algo diferente. Y justamente es lo que vamos a analizar. Estos roles de Scrum se dividen en dos amplias categorías. Primero tenemos los roles centrales y los roles, por segundo lado, no centrales. Principales o no principales, se podría decir, ¿no? Como roles centrales, son aquellos que se requieren justamente, obligadamente, para poder crear el producto o servicio del proyecto, y estos son responsables del éxito de cada iteración del mismo, así como del proyecto en su totalidad. Es decir, estos roles, los que van a ser parte de este proyecto, ¿no? Van a ser quienes van a tener la responsabilidad de asegurar el éxito de cada iteración, y también del total del proyecto. No es todo, como en un proyecto tradicional, la responsabilidad para el project manager. Acá todos tienen el mismo nivel de responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son? Son tres roles principales. El Product Owner, vamos a entender lo que es como tal, el Scrum Master, ¿ok? Y el equipo Scrum. Ustedes me dirán, profe, pero ¿quién gestiona el proyecto? Todos gestionan el proyecto. ¿De acuerdo? Todos gestionan el proyecto. No solo el Project Manager, ya que en teoría muchos se equivocan al decir que el equivalente del Project Manager es el Scrum Master. No, no es el equivalente. ¿De acuerdo? Ese punto es muy importante. Inclusive cuando se quieren certificar, es una pregunta muy típica, ¿ya? Te dicen, haz analogías. Project Manager es Scrum Master y la mayoría dice sí. Y te ponen mal, porque no es así. ¿De acuerdo? Roles no centrales. Son los que obviamente no son necesariamente obligatorios. No tienen ningún rol formal en el equipo del proyecto. Sin embargo, pueden participar y pueden ayudar a que el proyecto sea exitoso. ¿Cuáles son esos roles? Son básicamente los stakeholders, ¿ya? Los Scrum Guidance Body, vamos a entender en qué consiste ello, y también vendedores, ¿de acuerdo? Vamos a recorrer cada uno de estos, ¿de acuerdo? Listo, vamos. Listo. Roles centrales. Primero, Product Owners. Disculpen, Product Owners, ¿ya? Este rol, ¿en qué consiste? Representa a los interesados, es decir, a los stakeholders, ¿ya? Y es el responsable de asegurar que el equipo Scrum entregue valor. Asimismo, nos dice, escribe los requisitos del negocio en forma de historias de usuario con las aportaciones del equipo principal y de Scrum, y administra el backlog priorizado del proyecto. Hasta ahí vamos a ver qué nos dice este concepto, ¿de acuerdo? Básicamente, ya, el Product Owner va a ser el dueño del producto, que se va a entregar el dueño del producto o el dueño del servicio. Y es quien finalmente va a garantizar que todo lo que se ha hecho en una iteración, en un proyecto, en realidad está entregando valor. Él es el responsable de ello, ¿de acuerdo? Asimismo, es quien lidera el relevamiento de los requisitos o de los requerimientos que luego van a ser en realidad transformados a un tipo que se dice historial de usuario. ¿De acuerdo? Estos requerimientos, estos historiales de usuario que se definen y que los lidera el Product Owner, no es que lo hace solo, lo hace con el equipo de Scrum, obviamente, pero es que el mayor conocimiento tiene, porque justamente al ser dueño del producto, es quien conoce la necesidad del proyecto. ¿Por qué se está construyendo el producto? Por lo tanto, es quien tiene mayor conocimiento. ¿De acuerdo? En algunos casos, los integrantes del equipo Scrum escriben historias de usuario bajo la supervisión del Product Owner. O sea, cuando uno empieza en el proyecto a generar las historias de usuario, ¿de acuerdo? Como mencioné, quien lidera es el Product Owner. Pero hay algunos requerimientos que son, por ejemplo, requerimientos tecnológicos, que el Product Owner normalmente sus conoce, ¿de acuerdo? Y quienes relevan esos requerimientos o esas historias de usuario es el equipo de Scrum, que es otro rol importante. Pero sí o sí tiene que estar bajo la supervisión. Acá dicen algunos casos, ¿de acuerdo? Pero en realidad como sugerencia
siempre tiene que estar bajo la supervisión del Product Owner. Por ejemplo, un requerimiento que no es del conocimiento total del Product Owner. Puede ser el habilitar los permisos necesarios para administrar la base de datos SQL Server. Ese es un historial de usuario tecnológico. No está ligado directamente al producto o al servicio que voy a ofrecer. Pero sí debería tener conocimiento de al menos decir, oye, mi sistema va a estar soportado en una base de datos que se llame SQL Server. Por lo tanto, tiene ese conocimiento y puede supervisar como tal. ¿Ok? También nos dice que es responsable de asegurar una clara comunicación de las funcionalidades del producto al equipo Scrum y por lo tanto se le conoce como la voz del cliente. Esta frasecita es muy importante. Obviamente, vamos a conocer más adelante quién es el cliente. Pero básicamente el cliente es quien contrata al proveedor para que le pueda brindar un servicio en un proyecto, ¿cierto? El interactor entre el equipo, el proveedor que va a realizar ese desarrollo o esa construcción versus el cliente, el que está en medio es el Product Owner. Pero el Product Owner, como les había mencionado en la anterior clase, normalmente se le debería asignar un rol como parte del negocio, como parte de la empresa. ¿Por qué? Porque es quien conoce directamente las necesidades. Sí, hay proyectos donde el Product Owner se le asigna un rol al proveedor. ¿Va a funcionar? Sí, pero créame que toma tiempo, porque este Product Owner, por más que, por ejemplo, sepa temas de banca, no es lo mismo cómo desarrollan sus procesos, sus sistemas, el banco de crédito que Interbanca. Es muy diferente, créanme, es muy diferente. Yo he trabajado en banca y es muy diferente cómo se manejan los procesos en los diferentes entes financieros. Entonces, justamente por ello es importante que el Product Owner sea parte del negocio, sea parte de la empresa. Y es por ello de que tiene esta frasecita común en este mundo de Scrum, que es la voz del cliente. ¿De acuerdo? ¿No? Ya está. Sigamos. Siguiente rol. Rol central, ojo, el Scrum Master, ¿no? Acá nos dice, el Scrum Master es el líder servicial. Palabra clave. No dice es el jefe del proyecto, es el líder servicial de todo el equipo Scrum. Como coach y motivador, modera y facilita las interacciones del equipo. Es un líder que está al servicio de todos, ¿de acuerdo? Y que nos dice, el Scrum Master es responsable de asegurar que el equipo cuente con un ambiente laboral productivo, protegiéndolo de influencias externas, eliminando obstáculos y asegurando que se cumplan los principios, aspectos y procesos de Scrum. Esto, en pocas palabras, es lo siguiente. El Scrum Master va a ser el líder que va a ayudar a todo el equipo a que, uno, se tenga un correcto ambiente laboral. También es quien de alguna manera trata de eliminar los obstáculos del proyecto. Es decir, si por ejemplo hay algún problema en el proyecto, digamos, se está acabando el presupuesto para la iteración 2. Quien va a ayudar a que esto se solucione es el Scrum Master, pero no es que sea el único responsable. Acá va a estar muy de la mano con el Product Owner, porque el Product Owner es quien tiene también, es la voz del cliente. Entonces, el Scrum Master y el Product Owner son quienes van a destrabar obstáculos, son quienes van a asegurar que el ambiente laboral productivo sea el mejor, ¿de acuerdo? Pero y teniendo, digamos, una mayor participación, obviamente, el Scrum Master. Acá, chicos, olvidémonos de decir Project Manager, porque no hay un Project Manager, hay un líder servicial. Es un líder que ayuda a que se cumpla todo lo relacionado al proyecto como objetivos. ¿De acuerdo? Otro rol. Es el tercer rol central, que es los miembros del equipo de Scrum.
también llamado equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Ya que es el responsable justamente de desarrollar el producto, servicio u otro resultado. El equipo de desarrollo es quien construye, ¿de acuerdo? Es quien desarrolla. Está integrado por un grupo de 6 a 10 personas que trabajan en las historias de usuario. Es decir, ellos reciben la historia de usuario de algún sprint, ¿no? Y en base a eso comienzan a crear los entregables de cada proyecto, los entregables de cada sprint. ¿De acuerdo? Los miembros de Scrum, del equipo Scrum son generalistas y especialistas. Normalmente se busca que en ese equipo estén los mayores especialistas. Por ejemplo, el gestor de riesgos, el analista senior de procesos, el analista de cumplimiento, especialistas en cada parte, ¿de acuerdo? Más allá de la experiencia en la materia, son las habilidades interpersonales de cada miembro del equipo lo que determinará el éxito. Obvio, ¿no? O sea, si tenemos especialistas, tienen que conocer su materia, obvio que sí. Pero ¿de qué les sirve tener una mesa Scrum si, por ejemplo, el analista o el especialista en riesgo no puede fluir a nivel de la comunicación que tiene con el resto de su equipo y el analista de desarrollo en base de datos tampoco? Entonces no van a poder hablar, no van a poder conversar, no van a poder interactuar, no van a poder co-trabajar juntos, ¿sí? Entonces, eso es importante. El equipo Scrum que se forme tiene que tener habilidades interpersonales, ¿no? Acorde a este modo de trabajo. ¿Y cuáles son los 6 aspectos Scrum que hemos trabajado? ¿No? Los 6 aspectos Scrum. De acuerdo. Los miembros ideales del equipo Scrum son independientes, automotivados, se enfocan en el cliente y tienen un alto sentido de responsabilidad y colaboración. Es correcto, ¿por qué? Porque recuerden, acá se aplica el concepto de autoorganización, ¿no? Autoorganización que hemos mencionado en el punto anterior. Por lo tanto, ellos mismos tienen que autogestionarse, tienen que ser responsables, tienen que ser colaborativos. Basta, chicos, que un miembro de este equipo Scrum no cumpla ello, se pone en riesgo el cumplimiento de ciertos objetivos. ¿Okay? Ahora nos dice, el equipo debe ser capaz de fomentar un ambiente de reflexión independiente y de tomar decisiones con el fin de extraer los mayores beneficios de la estructura. Lo que pasa en este punto es que todo el equipo Scrum, digamos, debe estar sujeto a un ambiente en el que constantemente podamos ir creciendo juntos, reflexionando juntos, tomando decisiones juntos, ¿a fin de qué? De que se pueda extraer todos los beneficios posibles en la estructura del proyecto. ¿De acuerdo? Este es un resumen a nivel de roles centrales. ¿Y en qué consiste? Recuerden, tenemos los tres roles, ¿no? El Product Owner, Scrum Master y el equipo Scrum. Específicamente, ¿cuáles son, digamos, cuando alguien, por ejemplo, va a armar un equipo de trabajo Scrum, deberían asegurarse de que mínimamente cuenten con estas habilidades, estos conocimientos? ¿En qué sentido? El Product Owner, obviamente, debe ser un experto en Scrum, debe tener un conocimiento alto del negocio, ¿no? Justamente lo que les mencionaba. Debe ser muy excelentes personas que tengan habilidades de comunicación, debe tener conocimiento de los procesos Scrum, que es lo que vamos a revisar en un momento. Debe tener habilidades para manejar las incertidumbres, es decir, hay momentos muy tediosos en los proyectos donde donde en específico, ante un incidente, ante un problema, ¿de acuerdo? Muchas veces el equipo del proyecto se pone en un ambiente incierto, sin saber si se va a solucionar o no el problema. El Product Owner tiene que poder ayudar al equipo para que ese nivel de incertidumbre sea lo más certero posible en el cortísimo tiempo. Porque la incertidumbre es uno de los grandes riesgos en todo tipo de proyectos. ¿Ok? Debe tener mucha capacidad a nivel de la negociación,
¿no? Habilidades de negociación, de poder conversar, llegar a acuerdos entre todas las partes, ¿no? No debe ser disociativo, no debe ser una persona que le gusta mandar, ¿de acuerdo? Sino debe saber negociar. Debe ser accesible, ¿no? Hay personas, no sé, seguramente les ha tocado o han escuchado, de que hay personas que son jefes de algún negocio, pero ellos es muy difícil conversar con ellos. No se puede llevar una comunicación asertiva entre ellos. Entonces, justamente, un product owner debe ser todo lo contrario, debe ser accesible, debe buscar la comunicación en todo momento. Proactivo es digamos, un valor o una capacidad interpersonal que debe haber en todos, en realidad, ¿no? Decisivo, debe saber tomar ciertas decisiones. Pragmático, siempre pensar fuera de la caja, ¿no? Orientado a las metas, siempre hay que ver el cumplimiento de las metas. Scrum Master, experto en Scrum, al igual que Product Owner, líder servicial, ya lo explicamos, moderador, ¿no? Saber explicar las cosas, saberse entender, solucionador de problemas. Y problemas acá no es que, por ejemplo, ¿no? El desarrollador está programando en Python y no puede, le está saliendo un error. No es que el Scrum Master va a ir y va a solucionar ese error. No, lo que va a hacer es encontrar mecanismos para que ese desarrollador no se trabe. De repente va a asignar una ayuda de algún otro recurso del proyecto. O tal vez por un tiempo determinado va a traer a un especialista en Python. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber la manera de solucionar ese problema. ¿Ok? Accesible, al igual que el Product Owner, motivador, el Scrum Master tiene que ser la persona más positiva de todo el grupo. Tiene que motivar al equipo en todo momento, en los momentos malos, celebrar los buenos objetivos cumplidos, ¿por qué no? ¿No? Es una forma de motivar a tu equipo, ¿de acuerdo? Ser perceptivo, o sea, ser muy agudo en las cosas que va a poder opinar. Ser mentor, es decir, un líder, ¿no? Un líder que tiene mucho conocimiento y a quien todos puedan buscar para destrabar algún tipo de problema. Habilidades de coordinación. Bueno, obviamente tiene que tener una habilidad de coordinación y tiene que tener mucho introspectivo, es decir, siempre pensar fuera de la casa, pero autoaprendiendo, tratar de crecer en el trayecto. ¿Ok? Equipo Scrum, conocimientos de Scrum, ¿no? Al igual que todos, ser colaborativos, el equipo que se arme, ya que son especialistas, tienen que ser muy colaborativos, tienen que saber autoorganizarse, altamente motivados, o sea, siempre también, si bien es cierto, el Scrum Master es quien motiva, pero eso no quita que el equipo que está creando también tenga que estar proactivos, ¿no? Expertos técnicos, perspectiva interfuncional. ¿Qué quiere decir? Una perspectiva que no solo sea, digamos, se vale de la parte técnica, sino de la parte funcional, a nivel procesos, por ejemplo. ¿Ya? Sabe trabajar en equipo, independientes, responsables, intuitivos para poder destrabar lo más antes posible algún problema, enfocados a los objetivos y también introspectivos. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere trabajar en un proyecto Scrum, tiene que mínimamente tener estos tres roles y que cada rol debe cumplir ciertos requisitos para poder desempeñar justamente el rol correspondiente. ¿Ok? Listo, chicos. A ver, déjenme un segundito. Un segundito, por favor. Un segundito. Chicos, disculpen por favor la interrupción, tenía por un momento muchísima bulla. Ya, entonces sigamos, ¿sí? A ver, estamos por acá. Ya.
Ahora, un repaso rápido, porque en realidad estos roles no centrales son muy, digamos, no son tan obligatorios, por eso se dice que no son centrales, ¿ya? Justamente nos dicen, son los que no son necesariamente obligatorios para el proyecto Scrum, y estos pueden incluir a miembros de los equipos que estén interesados en el proyecto, pero no teniendo alguna función principal, no teniendo alguna función establecida. Justamente por eso nos dicen que no tienen ningún rol formal en el equipo de proyecto y pueden interactuar con el equipo, pero pueden no ser responsables del éxito del proyecto. O sea, a ellos no se les va a atribuir el éxito o el no éxito del proyecto. Pueden aportar, sí, pero no son los responsables. ¿De acuerdo? Estos deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum, obviamente no de forma obligatoria. ¿Cuáles son? El stakeholders, el Scrum Guidance Buddy y los vendedores. Vamos a trabajar o ver cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vayamos. Organización, roles no centrales, stakeholders. Bueno, stakeholders básicamente, si lo simplemente traducimos, quiere decir interesados. Este término básicamente es un término colectivo que incluye a tres entes: clientes, usuarios y patrocinadores. Ahora vamos a entender en qué consiste cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Interactúan frecuentemente, estos tres interactúan frecuentemente con el equipo principal de Scrum e influyen en el proyecto durante el desarrollo, ¿no? Pueden dar sus aportes, pero nuevamente no son los responsables ni del éxito ni tal vez del no éxito del proyecto, ¿de acuerdo? Los responsables son quienes, los que tienen roles centrales, es decir, un owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo o el equipo Scrum. Veamos entonces en qué consiste un cliente, un usuario y un patrocinador. Cliente es la persona u organización que adquiere el producto o servicio, ¿no? Que contrata a alguien para poder, digamos, encargarle de la creación de un producto o un servicio. Ahora, pueden haber dos tipos de clientes, chicos: clientes internos y clientes externos. Ahí sí quiero interactuar un poco con ustedes, con quienes nos acompañan, chicos. ¿Ustedes conocen la diferencia entre clientes internos y clientes externos? A ver, cuénteme, por favor. Alguien, levante la manito quien conoce. ¿Quién conoce la diferencia entre un cliente externo y un cliente interno? ¿Conocen la diferencia? Quien la conoce, levante la manito, regalen un chat, por favor. A ver, vamos a responder preguntas. Disculpen, no haber respondido antes. José Luis Castillo. Hola, José. Antes que pase, profesor, ¿dónde ubicamos la propuesta de valor? Justamente vamos a empezar a ver los procesos en un proyecto Scrum. En esos procesos hay una fase donde justamente se arma la propuesta de valor, se justifica el proyecto, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar ese punto, y eso es en la fase 1, en el proceso 1, es el proceso de inicio, ¿ok? El cliente pueden ser los stakeholders, justo lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Los stakeholders son clientes, también son, se me fue el nombre, el patrocinador y el usuario. Ahí nos dice, ¿ve? Cliente interno son los trabajadores, correcto. El cliente interno, por ejemplo, el área tecnológica de una empresa, son el resto de áreas de la empresa, quienes de repente necesitan cierta consulta de la base de datos para saber el presupuesto del siguiente año. Entonces, ahí el cliente es esa área específica, ¿no? Y el proveedor viene a ser el área de tecnología, ¿de acuerdo? Un cliente externo sí es, digamos, pues, no sé, de la empresa, por ejemplo, ¿ya? Una empresa tecnológica, ¿no? Que se encarga de hacer desarrollos. En ese caso, alguien, un cliente, los va a contratar para poder generar. Ellos no pertenecen a la empresa, son externos, ¿de acuerdo? Entonces, otra empresa viene a ser el cliente externo como tal. ¿Sí? Gracias, José, por tu participación. Listo, sigamos entonces. ¿Dónde estaba?
Usuario. El usuario es quien directamente utiliza el producto o servicio. Normalmente el cliente contrata la creación de un producto o servicio que no necesariamente lo va a utilizar la persona a quien te está contratando, sino va a ser para otra área, ¿no? Para el área de contabilidad, el área de riesgos, el área de cumplimiento, el área de operaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, justamente un usuario es quien finalmente va a darle uso al producto o servicio. Es quien finalmente está muy ligado con el product owner. ¿Sí? El product owner normalmente es en un proyecto tradicional un líder usuario. Líder usuario se les llama a quienes en un proyecto tradicional tienen también la obligación o la responsabilidad de conocer los requisitos del proyecto. ¿De acuerdo? Patrocinador. Patrocinador es quien provee los recursos para el proyecto. Normalmente estamos hablando de recursos económicos, pero obviamente puede ser recurso humano, recurso físico, es decir, el ambiente, etcétera, ¿no? Y es a quien todos le deben rendir cuentas. Armemos un ejercicio rápido donde estén inmersos estos tres stakeholders. ¿De acuerdo? Listo. Veamos. La empresa Starbucks, este es el caso, ¿de acuerdo? La empresa Starbucks va a contratar a un proveedor, ¿de acuerdo? Va a contratar a un proveedor para que ya desarrolle un aplicativo, ¿de acuerdo? Que mediante el uso de inteligencia artificial pueda orientar hacia los clientes qué producto puede de alguna manera querer consumir en un día en particular. ¿Sí? Ese es el problema, ese es el caso, esa es la necesidad. ¿De acuerdo? Y finalmente, Starbucks va a contratar, por ejemplo, a la empresa, a ver, alguna empresa en particular, CES, es una empresa de software, de generación de software. CES, se llama SES. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a Starbucks y tenemos a CES. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿quién dentro de Starbucks va a utilizar ese aplicativo o va a tener la administración de ese aplicativo? Y vamos a decir de que eso lo va a hacer el área comercial. ¿De acuerdo? El área comercial. Listo. Entonces, ¿quién es el cliente en ese caso? En ese caso, el cliente es Starbucks. ¿Sí? Toda la empresa, Starbucks. El usuario, ¿quién va a usar ese sistema o ese aplicativo? Obviamente, el aplicativo lo va a usar el cliente, ¿no? El cliente final, quien va a comprar los productos. Pero en estricto, dentro de la empresa, quien va a usar o va a tener la administración, por ejemplo, eh, cambiar los productos, actualizar la lista de clientes, actualizar las sedes a nivel internacional. Todo eso alguien tiene que administrar. Eso lo va a hacer el área comercial. Por lo tanto, el usuario de este sistema es el área comercial. El patrocinador normalmente es el CAO, ya que ello es el gerente del área de finanzas de la empresa, de Starbucks en este caso, que es quien va a poner el dinero. Y ahí se arma normalmente un comité ejecutivo, quienes aprueban presupuestos y quienes van a invertir en ello. Ellos no van a estar inclusive en todo el proyecto, pero a ellos se les tiene que decir, oye, este proyecto va a tomar un año, ¿ya? Para ese año son $200,000. Listo. Tengo que decirle cada qué tiempo voy a estar utilizando esos $200,000. ¿De acuerdo? Es a quien en realidad le tengo que rendir cuentas, sobre todo económicas. Si se dan cuenta, en ese caso, no estamos hablando de el mismo grupo o individual a nivel de personas, ¿no? Son diferentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que es entonces un stakeholder. Ahora veamos lo que se le llama como el Scrum Guidance Body, que normalmente se conoce como el SGB, ¿ya? Este es un rol opcional que consiste en un conjunto de documentos. Ojo, a veces ese rol como tal no lo ejercen personas, sino son documentos, son estándares.
O también un grupo de expertos que normalmente están involucrados en la definición de los objetivos relacionados con qué, con ciertos atributos que también son importantes en un proyecto, como por ejemplo, la calidad, las regulaciones gubernamentales. Hay proyectos en los cuales estamos sujetos, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Estamos sujetos a la SUNAT, estamos sujetos a la Superintendencia de Banca y Seguros, estamos sujetos a determinados cumplimientos municipales. Si de repente estoy haciendo un proyecto para un municipio, no, si estoy haciendo para el Estado, entonces hay diferentes regulaciones gubernamentales y hay personas que son expertas en ello. Y al momento de definir, ellos participan, no forman parte de mi equipo de desarrollo, de mi equipo Scrum. Simplemente se le llama para una reunión en particular porque en ese momento queremos conocer, por ejemplo, el área legal, ¿no? Al abogado de la empresa y nos tiene que dar a conocer sus lineamientos gubernamentales que no debemos obviarlos en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces se le llama por un solo momento. La seguridad, ¿no? Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. De repente se contrata un proveedor al cual se le va a habilitar una oficina en particular y esta oficina en particular debe tener toda la implementación necesaria para poder construir, ¿no? Entonces se le llama al jefe de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. No participa en todo el proyecto, solo en ciertos momentos particulares. Y también otros parámetros claves de la organización, ¿no? Entonces, son expertos que se los llama ad hoc. Ahora, a nivel documental, por ejemplo, no quiero, estoy haciendo un proyecto donde tengo que conocer ciertas leyes de la Constitución política. Tengo que leer esa ley, ¿no? Obviamente, en vez de leer, a veces se le llama al abogado de la empresa para que me lo pueda explicar. Pero digamos que en algún día en particular el abogado no está, no tiene un backup. ¿Cómo avanzo si el día de hoy no cierro alguna definición? Me puedo retrasar. Entonces, podemos encontrar o buscar cierta documentación al respecto para poder avanzar al menos momentáneamente. ¿De acuerdo? El SGB, disculpen, y el trabajo llevado a cabo por el Product Owner, el Scrum Master y el equipo Scrum. Ahí normalmente en este rol en particular nos brindan ciertos lineamientos importantísimos para tenerlos en cuenta a lo largo del proyecto. ¿De acuerdo? Y ellos son quienes van a brindar todo lo necesario al Product Owner, al Scrum Master y al equipo Scrum para que no dejemos de cumplir esos lineamientos. ¿Okay? Y por último tenemos los vendedores. ¿Qué quiere decir? Los vendedores, los cuales incluyen a individuos o organizaciones externas, son quienes ofrecen productos o servicios que no están dentro de las competencias centrales de la organización del proyecto. Ejemplo, ¿no? Estoy realizando una página web que va a tener su almacenamiento en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, Nubis, que es uno de los que vende, digamos, acceso y almacenamiento en la nube, es quien nos ofrece sus servicios. A ellos son quienes se los conoce como vendedores, ¿de acuerdo? Acá hay un breve resumen de los roles y cómo estos conversan entre sí. ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente manera. Vamos a partir, ¿de acuerdo? Por el cliente o el stakeholder, quien es quien contrata, ¿no? Es quien contrata o busca los servicios de alguien para que podamos hacer alguna construcción. Justamente es quien, como les había mencionado, tiene mucha interacción con quién, con la voz del cliente. ¿Quién es la voz del cliente? El product owner, ¿no? El cliente proporciona sus requerimientos al product owner. Es quien le dice, oye, esto es lo más importante que debemos realizar, ¿no? Ellos, el product owner recibe ello y es quien va a comunicar esto a quién, al resto del equipo central de Scrum. Por ejemplo, con el Scrum Master, ¿de qué manera? Dice, ¿no? El Product Owner comunica los requerimientos empresariales priorizados al equipo Scrum. Los requerimientos, ¿no? Una vez que se tenga, con ellos se elabora el backlog del producto priorizado y se definen los criterios de aceptación. Asimismo, el equipo Scrum
¿no? Cuando recibe justamente ya todos esos requerimientos, demuestra el incremento del producto al Product Owner durante la reunión de revisión del sprint. ¿Qué quiere decir eso? Al inicio, el equipo Scrum es quien recibe todos los requerimientos, recibe el backlog, ¿no? Recibe el backlog de productos revisados. El equipo Scrum lo que va a hacer es comenzar a desarrollar. En cada reunión que se tenga de revisión de sprint, dentro de un sprint hay reuniones, pueden ser los dailies, si ustedes recuerdan. En los dailies, yo le puedo ir mostrando como equipo Scrum al Product Owner cómo va incrementando, cómo va creciendo el producto durante su construcción. ¿De acuerdo? Ahora, el Scrum Master es quien va a asegurar que todo este ambiente sea el adecuado, ¿no? Exista una verdadera comunicación amable, muy empática entre el Product Owner y el equipo Scrum, ¿no? Asimismo, con el Scrum Master, ¿no? Y si se dan cuenta, si bien es cierto, la relación pareciera ser cliente, Product Owner, Scrum Master, Product Owner, equipo Scrum, Scrum Master, también puede haber una interacción entre el cliente y el equipo Scrum. Normalmente eso pasa cuando, por ejemplo, se debe celebrar cumplimientos de objetivos. Oye, el primer sprint nos fue bien, sí, nos fue bien. Se hacen reuniones, se hacen ceremonias en las que el cliente participa. Muchas veces, por ejemplo, puede hacer un almuerzo, puede ser un compartir, ¿no? Un día de camping, no lo sé. Que ahí participa el cliente y esto justamente, ¿quién hace esa organización? Normalmente la hace el Scrum. El Scrum Master dice, oye, hemos cumplido un objetivo, cliente, motiva al equipo participando de estos eventos, para que vean de que ustedes están atentos y al tanto de lo que se está haciendo. Y normalmente en esos eventos no se habla de trabajo ciertamente, pero el cliente lo que hace es abre una puerta para que el equipo Scrum un poco interactúe con ellos y puedan también mencionar sus perspectivas, sus objetivos, sus problemas, ¿por qué no? Y de manera directa. Entonces, no es que el cliente no participa con el equipo Scrum, pero ¿quién asegura de que ello pase? El Scrum Master. ¿De acuerdo? El Scrum Master es de quien hace que el equipo, recuerden, una de las habilidades que debe tener el Scrum Master es motivador, debe ser motivador. Y esta es una forma de mantenerlo motivado al equipo. ¿De acuerdo? Y listo, esto es en realidad lo que nos faltaba de la clase pasada, chicos, y vamos ahorita a continuar. Pregunta, hasta acá, ¿todo bien, por favor? Coméntenme, me levantan la manito quienes están, si se han entendido, por favor, lo que se está avanzando hasta ahora. Por ahí, Gender nos dice, la PPT que usted está proyectando no está en la clase 3, es de la clase 2, chicos, ¿de acuerdo? Es de la clase 2 porque no habíamos terminado esto. Seguro ahí Valentina les va a mandar la PPT actualizada, ¿de acuerdo? Gracias, José. Va a mandarles la PPT actualizada. Pero ahora vamos con lo que corresponde a esta clase, ¿de acuerdo? Gracias por la atención. Sigamos a ver. Vamos a revisar lo que son los procesos Scrum. En principio, la clase de hoy estaba ligada a lo que es el sprint, ¿no? A lo que es el sprint y el enfoque de unidad que se tiene en el sprint. Pero yo internamente, tratando siempre de construir material que a ustedes les sirva en general, el sprint es solo una parte de uno de los procesos de Scrum. Entonces, si nosotros solo nos enfocamos en lo que es un sprint, vamos a tener los conceptos un poco aislados. Entonces, mejor es entender todos los procesos de Scrum, como el sprint está dentro de uno de estos. Entonces, vamos a ver ahorita cuántos procesos hay y en la clase de hoy, el lunes y el miércoles, vamos a poder cubrir los 5 procesos, ¿de acuerdo? O las 5 fases, ¿ok? Entonces, es lo que vamos ahora a mostrar. Empecemos. Procesos de Scrum. Básicamente, los procesos de Scrum están dentro de las 5 fases que se tienen en este tipo de framework, ¿ya?
Por eso es que tenemos 5 fases y estas 5 fases en total tienen 19 procesos. ¿Cuáles son las fases? Las fases son inicio, lanzamiento, bueno, mejor dicho, inicio, planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva y lanzamiento. Profe, parece ser que esto más bien es secuencial, es cascada. Chicos, la gran diferencia es de que esto se realiza por cada iteración. ¿De acuerdo? Esto se realiza por cada iteración. Entonces, ahí radica la diferencia. Recuerden que en un proyecto tradicional, sí tenemos una fase de inicio. Fase de inicio, si bien es cierto, pareciera ser la misma, pero no es, porque la fase de inicio, créanme, que en un proyecto tradicional es muy exhaustivo, es muy amplio, es muy grande, es muy agotador si es que no tienes todos los insumos iniciales correspondientes. En cambio, en esta fase de inicio es más ágil, se avanza de una manera menos traumática a la que es un proyecto tradicional. ¿De acuerdo? Planificación y estimación también hay dentro de un proyecto tradicional, pero la diferencia es de que esta planificación y estimación se hace al inicio de cada proyecto o de cada iteración en Scrum. En cambio, en un proyecto tradicional se hace solo una vez, se hace al inicio del proyecto y no se vuelve a hacer. En cambio, en el Scrum se hace en cada iteración y esta planificación, cada iteración, justamente nos ayuda ¿a qué? A que podamos hacer algunos ajustes para que podamos sacar el mejor provecho posible de toda la experiencia que se ganó o que se tuvo en un sprint o iteración anterior. Implementación también lo tenemos, ambos, pero no se tiene esto, revisión y retrospectiva. Esta fase no se tiene en ningún tradicional. Fase de lanzamiento por cada iteración, en cambio en un tradicional se hace el lanzamiento al final, lo que se le llama despliegue del producto final. Pero aquí es lanzamiento de un MVP, que es básicamente un entregable que genera valor. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y dónde están los sprints? Los sprints van a estar dentro de lo que se llama la implementación, ¿ya? Pero importante que conozcamos todo el paquete en completo. ¿De acuerdo? Listo. Acá, este es un extracto que viene del S-Book, ¿ya? Que es básicamente la Biblia para lo que es conceptos de Scrum, ¿de acuerdo? Entonces, las fases en Scrum se trabajan a partir del capítulo 8, ¿ya? Miren, a partir del capítulo 8 todavía recién habla sobre los procesos de Scrum, ¿no? Y son 5 capítulos. Obviamente, cada capítulo nos habla de una fase. Empezamos, y acá tenemos por este lado las 5 fases, y cada fase tiene su proceso. ¿Recuerdan cuántos procesos había? Son 19 procesos. ¿Ok? Listo, veamos. Primera fase. Fase de inicio. ¿Cuáles son los procesos que están inmersos? Lo que vamos a hacer, chicos, es, vamos a hablar de cada fase, un breve resumen de cada proceso, para luego entrar ya al detalle de cada proceso. ¿De acuerdo? La idea es que hoy avancemos, al menos lo que tiene que ver con la fase de inicio, y empecemos a hablar hasta, al menos, el proceso de formar equipos Scrum. ¿Ya? Al menos la mitad. La otra clase deberíamos culminar los 3 procesos de inicio, hablar todo sobre lo que es planificación y estimación, y la última clase trabajaremos con estos 3, implementación, revisión y retrospectiva y lanzamiento. ¿De acuerdo? Listo, entonces, empecemos. Fase de inicio. ¿Cuántos procesos tiene? Tiene 6 procesos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos? Primero, crear la visión del proyecto. A quienes conocen proyectos tradicionales, seguramente esto les es muy familiar. ¿Por qué? Porque acá es donde se empieza a construir justamente cuál es el objetivo del proyecto, hacia dónde estamos apuntando como proyecto, qué necesidades vamos a cubrir con este proyecto, cuál es el caso de negocio de este proyecto. ¿De acuerdo? Ahí es donde se comienza justamente a armar el proyecto.
¿no? Ya se sabe los objetivos, se sabe la estrategia, se sabe la visión, se sabe, en principio, cosas macros del proyecto. ¿Ok? No necesito mucho detalle para esta tarea en particular, para este proceso en particular. Luego, ¿qué viene? La identificación del Scrum Master. Una vez que yo ya armé la visión del proyecto, empiezo a buscar quién va a ser mi Scrum Master, quién va a ayudarme a ser un líder servicial. Y también empiezo a identificar quiénes van a ser los stakeholders. Obviamente ahí, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los usuarios. ¿Quiénes van a ser los usuarios finales? Luego, formar equipos Scrum. El Scrum Master es quien ayuda a que se forme el equipo Scrum o el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque va a conocer de cara hacia la conversación que se tenga con el Product Owner, qué habilidades debemos tener dentro del equipo Scrum. Necesito un analista de cumplimiento, un experto de cumplimiento, un experto de salud en el trabajo, etcétera. Necesito de repente a un SBD, ¿no? Que tenga algún conocimiento en particular, pero solamente lo necesito para algún momento específico, justamente, y valga la redundancia, ¿de acuerdo? Desarrollar épicas. A partir de ahora, chicos, este término de épicas les va a acompañar muchísimo, ¿ya? Inclusive más que el término Scrum, porque las épicas vienen a ser justamente la relevación de todos los requerimientos. Es decir, se une el Product Owner, se une el equipo de desarrollo, se une el Scrum Master, y entre ellos empiezan a relevar todos los requerimientos. Digamos que son 100 requerimientos, ¿de acuerdo? Los 100 requerimientos van a ir ¿dónde? Se tienen que almacenar ¿dónde? Se almacenan en lo que se le llama una épica. Ahora, esas épicas yo las puedo de alguna manera dividir. Y ahí es donde se arman subépicas. Esas 100 requerimientos que en principio he relevado, los armo en 10 grupos. Cada grupo, por ejemplo, son las épicas para el área de contabilidad, las épicas para el área de operaciones, las épicas para el área de marketing. Ahí empezamos justamente a dividir las épicas. Y en el quinto proceso, ya empezamos a priorizarnos. Cada épica tiene sus propios requerimientos. Esos requerimientos los priorizamos. Y al priorizarlos, deja de llamarse una épica. Ahora se va a llamar un backlog priorizado del producto. Esos 10 requerimientos ya van a tener un orden. El primero, el segundo, el tercero, etcétera. Ahí ya no se llama épica. ¿Qué se llama? Backlog. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es un poco secuencial esto, ¿no? Armo el primero, defino en qué va a consistir el proyecto, justifico el proyecto, defino el Scrum Master, defino el equipo Scrum, empiezo a relevar requerimientos, los divido en grupos, estos los priorizo generando el backlog y finalmente viene realizar la planificación de lanzamiento. ¿Sí? Con eso termino a nivel proceso. ¿Qué es realizar la planificación de lanzamiento? Empiezo a decir, una vez que todo esté terminado, mi iteración esté terminada, ¿cómo voy a hacer el lanzamiento? Tengo que hacer capacitaciones, tengo que generar un ambiente de producción o tal vez de testing, ¿no? Entonces, ahí armo dependiendo lo que uno está esperando realizar. ¿Ok? Listo. Con eso que terminamos, la fase de inicio. La fase de inicio de un sprint. Acá estamos hablando por sprints, ¿de acuerdo? Listo. Segunda fase, la planificación y estimación. ¿Qué empiezo a crear? Empiezo a crear historias de usuario. ¿En qué difiere lo que es un requerimiento y lo que es una historia de usuario? Un requerimiento es básicamente el nombramiento ejecutivo de una necesidad. ¿De acuerdo? El nombramiento ejecutivo de una necesidad. Eso es un requerimiento. Una historial de usuario es entrar a un nivel más detallado de ello. ¿De acuerdo? Entonces, ya no solo digo, por ejemplo, ¿no? Login de usuario, ¿no?
cuando alguien va a entrar a una página, ¿no? Me tengo que loguear. El requerimiento se llama login de usuario. En cambio, cuando yo armo el historial de usuario de ese requerimiento, ya no va a ser así solamente, sino va a ser, tiene que ser una ventana de 4 por 4 centímetros, bueno, muy pequeño de repente, ¿no? 6 por 6 centímetros en principio, y que se pueda agrandar a lo ancho de toda la pantalla. Debe tener como fondo el logo de la empresa, ¿no? Debe ser, a nivel de usuario, debe ser un usuario que sea un correo, no puede ser solo un nombre. El password debe tener letras, debe tener, o sea, y ahí yo ya estoy armando un poco más el requerimiento. Empiezo a mencionar más detalle del requerimiento. A eso se le llama ya historia de usuario. ¿De acuerdo? Cuando yo ya empiezo a darle más detalle al requerimiento, estoy hablando de la creación de un historial de usuario. ¿Ok? Ahora, una vez que yo ya tengo todo ese detalle del historial de usuario, tengo que estimarlo. ¿Quién lo estima? Lo estima el equipo de desarrollo normalmente. Quien dice, ok, todo ese nivel de detalle que me estás pidiendo me va a tomar 3 semanas para ese historial de usuario. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, comprometer historias de usuario. ¿En qué consiste comprometer historias de usuario? Comprometer historias de usuario básicamente quiere decir, una vez que yo dije que va a ser 3 semanas, esas 3 semanas son inamovibles. Y para poderlo sacar adelante voy a necesitar de un DBA, que es un administrador de base de datos. Voy a necesitar de un analista de datos. Voy a necesitar de un analista de procesos. Y finalmente voy a necesitar de un analista de calidad. Esos 4 personas tienen que estar sí o sí comprometidas en sacar adelante ese historial de usuario en 3 semanas. No puede haber más, o sea, se hace normalmente una reunión de inicio de historial de usuario, de ejecución de historial de usuario, donde se compromete a que vamos a sacar adelante todo el equipo formado de ese historial de usuario. Ahora, una vez que yo ya comprometí los recursos para ese historial de usuario, identifico tareas específicas. Ese historial de usuario va a tener tareas, por ejemplo. Primero, para yo armar todo ese requerimiento, primero tengo que generar no sé, el estilo de mi ventana de login. El estilo de mi ventana de login, que normalmente no sé si ustedes conocen o han escuchado en algún momento, es lo que se le llama los CSS. CSS. ¿Ya? Gender Tafur. Disculpa, ahí Valentina, de repente, como últimamente actualicé la plantilla, la PPT2, si lo puedes descargar y se lo compartes a los chicos, ¿no? Ayudan con eso internamente. Ya está actualizado en la página de Canva. Gracias, Valentina. Listo, entonces, continuando el trabajo, Gender, disculpa, ya les va a compartir Valentina justamente el material actualizado, ¿sí? Para que lo puedan tener. Entonces, ahí coloqué una terminología que se llama CSS. Los CSS, por ejemplo, son las plantillas que normalmente se muestran de cara hacia el usuario en lo que es una página web. No, la plantilla es, oye, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer esta PPT, en este caso, mi plantilla es que en la parte superior derecha siempre esté el logo de la institución. Nos separe una línea negra con inicio azul y al final esté el número de la página de color azul. Entonces, eso es una plantilla, a eso se le llaman los CSS. Entonces, cuando yo ya armé mi historial de usuario de login, yo empiezo a identificar tareas más específicas, ¿ya? Más detalladas. Esto es como un nivel 3. Mi primer nivel es requerimiento a nivel de épica. Mi segundo nivel es historial de usuario. Mi tercer nivel es tareas. Ya de repente ese historial de usuario va a tener ahora 20 tareas. Esas 20 tareas, si recuerdan, nosotros habíamos tenido estimado 3 semanas, ¿cierto? Son 3 semanas de desarrollo. Pero ahora esas 20 tareas voy a distribuirlas en esas 3 semanas. La primera tarea va a tomar 8 horas. La segunda tarea va a tomar 3 horas. La cuarta tarea va a tomar 7 horas. Y eso es justamente la estimación de tareas.
Con todo ese detalle, ¿de acuerdo? Con todo ese detalle se arma el sprint backlog, que es justamente donde ya está todo el detalle necesario para comenzar a implementar. Ahí ya se empieza a armar lo que es el sprint backlog, lo necesario para comenzar a implementar. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí, chicos. De repente, ¿hay alguna consulta adicional? ¿Todo claro? Coméntenme. Si está todo claro, regálenme un chat, por favor. Gracias, Javier. Gracias, Gender. Justo ahí les está dando el link, Valentina, de los materiales actualizados. Gracias, Valentina. Listo, entonces, sigamos. Nos quedamos en planificación y estimación. O sea, acá ya tengo todo lo necesario para implementar. Y justamente, ¿qué viene detrás? La implementación. Segundo. Listo. A ver, en implementación tenemos 3 procesos. Primero, crear entregables. Es la creación, ¿no? Ya el desarrollo, ¿no? ¿Cómo empiezo a crear los entregables? Ojo, chicos, cuando hablamos de entregables, en lo que es Scrum hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un entregable, por ejemplo, no es un documento. O sea, a ver, ¿cómo les explico esto? Cuando haces un proyecto tradicional, a veces hablamos de entregables, y un entregable, por ejemplo, es el diseño de un proceso, ¿sí? Y es un documento donde está, pues, el flujo del proceso y está la explicación del proceso. Ese es un entregable. En Scrum, un entregable es aquello que genera valor, que puedo utilizarlo. Me pregunta, chicos, ¿un documento puedo utilizarlo? Un documento me permite aplicar, ¿cierto? Lo escrito o sea, ponerlo ya en práctica. El entregable sería que yo empiece a poner en práctica ese proceso que yo he diseñado. Por ejemplo, el proceso de atención al cliente, ¿ya? Que cuando entra un cliente, por ejemplo, de un restaurante, yo le dé la bienvenida, exista un recepcionista que me ubique a una mesa, todo ese proceso está en el documento. Pero ese documento como tal no es el entregable. El entregable es que yo haya implementado ese proceso y lo haya puesto en práctica. Esa es la diferencia en Scrum. En Scrum tiene que haber generado valor. Oye, ahora, mira, yo empiezo a ver de que al poner un recepcionista en la puerta de entrada, está ayudando a que exista mayor orden. Está ayudando, ahora puede ser contraproducente, ¿no? Hay recepcionistas y recepcionistas, pero si yo implementé ello es porque en realidad he hecho un estudio de mercado y veo de que es necesario mejorar ese proceso cuando recibes al cliente. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos hablando ahorita es un entregable ya implementado. A ese entregable ya implementado se le llama MVP, MVP, ¿de acuerdo? Es un MVP que pueda ser ya implementado, que pueda ser ya usado. ¿Que es el final? No, no es el final. ¿Por qué? Porque puede tener ajustes, ¿ya? Pero ya al menos está generando valor, pero puede tener ajustes y no hay ningún problema. Porque recuerde, iteraciones es ir iterando de tal manera de que yo pueda mejorar mis procesos, pueda mejorar mi implementación, pueda mejorar mis productos. Entonces, a eso nos referimos con crear entregables. Realizar dailies stand-up, lo que mencionábamos, ¿no? Reuniones diarias, ¿no? Para poder, durante la implementación, ir conociendo cómo vamos, destrabar algunos temas particulares, ¿no? E ir mostrando los incrementos, ¿por qué no?, de lo que vamos realizando día a día, ¿no? Recuerden que tenemos una herramienta que es el bargain chart, ¿no? El bargain chart básicamente es como una línea de tiempo donde nos dice, oye, cómo va el trabajo en lo esperado, en lo estimado y en lo real, ¿no? Y si estamos por encima de lo esperado, estamos bien. Si estamos por debajo de lo esperado, estamos. Entonces, esos son las reuniones de Daily Standard. Refinar el backlog priorizado. Ok, si bien es cierto, yo acá ya prioricé, recuerden que estamos en un framework flexible.
puede haber repriorizaciones, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Durante la implementación yo me doy cuenta, oye, ese requerimiento que lo hemos puesto recién para la tercera sprint, deberíamos hacerlo ahora, porque no nos hemos dado cuenta que eso es requisito. Al ser requisito, entonces yo necesito hacerlo ahora. Tal vez no nos dimos cuenta de que no generaba valor ahorita, pero ahorita sí lo genera. Entonces tenemos que hacer allí alguna especie de reorganización para que tal vez algún requerimiento del sprint actual pase para otro sprint y pueda yo tomar uno del tercer sprint y lo repriorizamos. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, ahí hay que tener mucho ojo y tener mucho en consideración la comunicación con el equipo de desarrollo, porque ellos me van a decir, mira, el requerimiento que tú vas a traer toma 2 semanas y tú quieres reemplazarlo por uno que tomaba 2 días. Ojo, no es lo mismo, porque ahora este sprint tal vez va a tomar 8 días más. Entonces ahí normalmente lo que no se debe cambiar es el tiempo de vida de un sprint. Si el sprint es de 2 meses, contrariente manera debe terminar en 2 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Porque yo ahorita lo estoy trayendo y va a demorar 8 días. ¿Le empiezo a qué? Empiezo a negociar. Negocio con el product owner y le digo, mira, queremos terminar en 2 meses este sprint. Pero si yo traigo ese requerimiento ahora que lo necesito, me va a tomar 8 días más. Por favor, podemos sacar un requerimiento más de un historial de usuario más, haremos ya con propiedad, un historial de usuario que tome ese mismo número de días, podemos hacerlo para el segundo sprint. Oye, pero no, tú me habías dicho esto, es que mira, si no, no va a funcionar el sprint 1. Eso no quiere decir de que no te voy a entregar, sino que lo vas a tener en un segundo sprint. ¿De acuerdo? Entonces, ahí negocias. Una negociación entre el Product Owner y el Scrum Master y el equipo de desarrollo. ¿Ok? Sigamos. La cuarta fase, revisión y retrospectiva. ¿Ya? Particularmente, chicos, y personalmente también, por eso me gusta Scrum. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta fase es donde tú aprendes más, donde le sacas la mayor ventaja posible. ¿Para qué? Para que podamos seguir mejorando en la ejecución del proyecto. ¿Cómo se hace esto? Mediante 2 procesos. Dice, demostrar y validar el sprint. Normalmente, obviamente, este tema de revisión y retrospectiva es cuando ya terminó la implementación, ya está el MVP. Entonces, tenemos que hacer primero una sesión de revisión. Esa sesión de revisión es donde empezamos a ver el backlog versus el producto final de ese sprint. Empiezo a demostrar, empiezo a validar, empiezo a decir, oye, esto está bien, esto no, esto hay que ajustarlo, ajustamos o lo pasamos para el otro sprint, etcétera. Empezamos a revisar. ¿De acuerdo? Luego de esa revisión, normalmente pasa el último día de vida de ese sprint, hay una reunión de retrospectiva del sprint, donde importante va a ser la participación del Scrum Master en armar esta reunión de retrospectiva. ¿Por qué? Es muy importante que acá participe el cliente, el usuario, el patrocinador, es decir, todos los stakeholders, el product owner. ¿Para qué? Para ahí entre todos mencionar cómo nos fue en este primer sprint, sin ánimo de criticar. La palabra crítica, mientras sea constructiva, es aceptada, pero si es destructiva, ahí hay que tener mucho cuidado, porque justamente estas ceremonias se arman para poder evitar incurrir en los mismos errores en el próximo sprint. Entonces, justamente por eso es la importancia de ello, ¿ya? En esa retrospectiva, por ejemplo, ¿no? El equipo de desarrollo puede opinar y decir, miren, ahorita estamos, si bien es cierto, señores, hemos pedido un Visual Studio. Visual Studio es un ambiente de programación en Visual, ¿no? Hemos pedido la versión 16.1, pero nos hemos dado cuenta de que nos está trayendo
el uso de recursos de memoria muy elevados. Por favor, de repente pedimos, no sé en qué medida nos puedan ayudar ustedes, soy sponsor, me puedas ayudar, patrocinador, en mejorar esa herramienta y los puedas ayudar a adquirir la Visual Studio 18.0. Esa va a permitirnos retrasarnos más al momento de hacer pruebas, porque va a ejecutar de una manera más rápida la memoria. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Al patrocinador, y el patrocinador puede decir, oye, pero más o menos, ¿cuánto me va a costar eso? Y yo que soy el experto de desarrollo, eso te va a costar $1000 más. Oye, $1000 más. Toma, de una vez, cómpralo. ¿Sí? O sea, en esa reunión de retrospectiva no solo ves lo que no debes cometer, sino haces algunas sugerencias de mejora para continuar con el proyecto sin riesgo alguno. También, ¿por qué no? El tema de retrasos. De repente, oye, seamos sinceros. La verdad, chicos, hemos visto que nuestro analista de datos tiene poco seniority para este sprint que viene. Podemos contratar a otro y que él quede como un backup. Entonces, se dice y ahí se toma una decisión. Ahí a veces hay que estar con todo a la mano. Se tienen pizarras de trabajo donde se coloca el presupuesto general, donde se dice cuánto hemos gastado este mes, y normalmente esas retrospectivas toman entre 1 y 2 horas, más o menos, pero se sale con algo bien robusto de esas sesiones. Y normalmente, al menos las retrospectivas que yo he llevado como ceremonia antes de la pandemia, ya, eran reuniones donde los llevaba para estos objetivos a sitios particulares fuera de la empresa. Ya puede ser un restaurante con una reserva única, donde hay una pizarra, donde hay un televisor, y podamos ir tomando, pues, un café, algunos sándwiches, etcétera, y podamos ir conversando de una forma muy amena. Por eso, lo destructivo ahí no participa, ahí participa lo positivo. ¿Ok? Esa reunión de retrospectivas a mí particularmente son las que me gusta, porque ayuda a que se valore lo que ya se hizo, pero también en conjunto se busca que se mejore lo que no se tuvo en el primer sprint o en el sprint que estamos en este. ¿De acuerdo? Y eso sucede cada cumplimiento de un sprint. Normalmente, como menciono, es el último día de vida del sprint antes de pasar nuevamente por todo esto. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con el lanzamiento. El lanzamiento básicamente es, oye, ya hicimos la demostración y validación y nos dimos cuenta que hay que hacer ajustes. Hacemos ajustes y enviamos el entregable para que ya el usuario final pueda justamente darle uso correspondiente. ¿Ok? Acá tenemos una retrospectiva adicional. Esta retrospectiva adicional funciona en el último sprint. ¿Por qué? Porque es una retrospectiva de todo el proyecto, de todo el proyecto. Una vez que yo ya hice, digamos que el proyecto tiene 4 sprints, digamos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas retrospectivas voy a tener? 4, ¿cierto? Porque cada sprint, cada tiempo, cada iteración tiene una retrospectiva. Voy a tener entonces 4 retrospectivas, ¿correcto? ¿Qué viene ahora? Digamos que yo ya estoy en el cuarto sprint. Estoy en el último día del sprint. Voy a tener mi 4ª retrospectiva. Termino ello, hago la entrega final y como ceremonia final justamente tengo una retrospectiva de todo lo que pasó en el proyecto. ¿Ya? Normalmente esto funciona como una celebración. Esta retrospectiva es ya una celebración final, ¿no? Que ahí ya es en un restaurante muy grande, donde todos estamos compartiendo, donde todos, pues, es algo mucho mayor que una retrospectiva de un sprint. ¿Y por qué? Dependiendo de las organizaciones, chicos, invierten mucho en que estas metodologías ágiles puedan de verdad ayudarnos, ¿ya? Entonces, a veces la inversión es muy grande al respecto. Y una retrospectiva del proyecto, inclusive, participa toda el área tecnológica, participa el área financiera, participa el área de recursos humanos, participan stakeholders que no han estado en ningún momento en el proyecto. ¿Por qué?
porque ahí se saca lo mejor de todo el proyecto y lo que no debería pasar en un próximo proyecto, ¿no? Se da lecciones aprendidas, documentación al respecto, una documentación mínima, porque recordemos, en la actividad no hay mucha documentación, más es lo que hablemos en esa reunión y lo que cada unidad de cada área busque conseguir o sacar provecho de ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, esa retrospectiva del proyecto muchas veces es la reunión más importante de la empresa para ese proyecto. Más que un daily, más que una retrospectiva de sprint, más que una sesión para poder priorizar requerimientos, esta retrospectiva del proyecto porque nos va a servir al futuro. Y esa inversión, muy pocas empresas lo ejecutan. ¿De acuerdo? Faltan unos minutitos. Vamos a ver acá un flujo Scrum para comenzar a ver el detalle de cada proceso, ¿sí? Este es un flujo Scrum y básicamente comienza de la siguiente manera, ¿vale? Primero, vamos a tener la revisión o la generación de caso de negocio del proyecto. Justamente nuestro compañero nos preguntaba dónde se le genera valor al proyecto, dónde se ve eso. Eso se ve al inicio, porque acá es donde se sustenta por qué voy a hacer el proyecto. Cuando todos están de acuerdo, todos los stakeholders están de acuerdo de ello, empiezan a generar una documentación que se le llama la declaración de la visión del proyecto. Y esto es como una sesión en la que se muestra la visión del proyecto a todos los stakeholders y es la ceremonia de inicio del proyecto, ¿no? Luego de esto vamos a tener ciertas fases, ¿no? Como la creación de una épica, etcétera, pero siendo un hito importante la generación del backlog priorizado. Este backlog priorizado hay que crear un cronograma de lanzamiento donde justamente hay una reunión de planificación de lanzamiento, ¿de acuerdo? Luego, ya esto priorizado y con las tareas bien detalladas, con los responsables bien identificados, ¿qué se genera? Un sprint de backlog, ¿no? Que es la reunión de planificación del sprint. Ahora, este sprint, en este momento se dice, va a tomar 6 semanas. El sprint puede tomar de 1 a 6 semanas. Y durante todo este tiempo, de manera diaria, mediante dailies, vamos teniendo reuniones para mostrar el incremento de los entregables, ¿no? Y justamente ahí se comienza a crear cada entregable. Mientras dure este sprint, hablando ya de sprints, se tiene como final punto la entrega acertada del primer o de acuerdo al MVP que nos encontremos correspondiente, ¿no? Terminando luego con una reunión de revisión del sprint y con una reunión de retrospectiva del sprint, ¿no? Esto por cada sprint, ¿de acuerdo? Es lo que hemos ido mencionando, no solo que hemos entrado a un nivel mayor de los procesos dentro de cada fase, pero este flujo Scrum nos permite tener una visión, digamos, más exacta de cómo se ejecutaría un proyecto Scrum de una manera, pues, resumida y ejecutiva. ¿Ok? Vamos entonces por nuestro primer proceso y nuestra primera fase y nuestro primer proceso. Proceso de inicio. La primera fase, el primer proceso, disculpen, es la creación de la visión del proyecto. ¿Sí? La creación de la visión del proyecto. Tenemos 3 momentos importantes dentro de cada proceso. Las entradas, que viene a ser lo que yo recibo para poder crear o ejecutar este proceso. Las herramientas que yo puedo utilizar para justamente ejecutar este proceso y lo que tengo como salida, ¿no? Algo entra, utilizo, digamos, determinada herramienta para procesar lo que entra y finalmente, luego del procesamiento, luego de la transformación, voy a tener una salida. ¿Correcto? Entonces son 3 momentos. ¿Okay? Veamos qué funciona o qué se tiene para la creación de la visión del proyecto. Entradas. Tenemos, miren, 11 entradas, ¿ya? Veamos cuáles son. El caso del negocio del proyecto, importante, ¿no? El caso del negocio es
cuando quien quiere el proyecto, por ejemplo, ¿no? El proyecto va a ser para el área comercial, en este sentido que habíamos dicho para Starbucks, ¿no? Un aplicativo que permita al cliente final, dependiendo el día en particular que quiera probar algo específico, pueda colocar en nuestro aplicativo determinados gustos y le salga el producto ideal, ¿no? Entonces, ello, el área comercial tiene que sustentarlo antes de pedirlo. ¿De acuerdo? Tiene que sustentarlo, tiene que armar el caso de negocio. Eso es lo que se recibe para poder crear la visión del proyecto. ¿De acuerdo? La programación del Product Owner. O sea, ¿quién va a ser el Product Owner? ¿Quién va a ser el Scrum Master? ¿Quiénes van a ser los stakeholders? ¿Cuál va a ser el backlog del producto? Esto es lo ideal, pero normalmente no hay. Lo construyes en el camino. El proyecto de prueba. Muchos, para poder sustentar el requerimiento de un proyecto, hacen una prueba de concepto. Hacen como prototipos iniciales como para poder decir, oye, a esto quisiera llegar. ¿No? A eso se le llama proyectos de pruebas o pruebas de concepto. ¿De acuerdo? Que justamente viene abajo, ¿no? Están muy de la mano. Prueba de concepto o proyecto de prueba, ¿no? Visión de la empresa, misión de la empresa, cualquier proyecto tiene que estar siempre mirando a lo que la empresa tiene como misión, ¿no? El estudio del mercado, ¿no? Por ejemplo, ese aplicativo en realidad necesito yo contratar a alguien o lo puedo crear con mi propio equipo de desarrollo. Ah, no, mejor es que lo haga con un proveedor. ¿Por qué? Porque ahora en el mercado han salido N herramientas de inteligencia artificial que tal vez internamente como empresa no conocemos. ¿De acuerdo? Recomendaciones del Scrum Guidance Buddy. Importante, ¿no? Porque ellos nos dicen los lineamientos del proyecto, ¿no? Lineamientos regulatorios, lineamientos legales, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces todo ello yo lo recibo como entrada, ¿para qué? Para poder crear la visión del proyecto, ojo, del proyecto. ¿Qué herramientas utilizo para poder realizarlo? Una reunión de visión del proyecto, ¿sí? Donde me reúna con todos los interesados y armemos cuál va a ser la visión de mi proyecto, que obviamente tiene que estar muy de la mano con la visión de la empresa. Sesiones YAT. Las sesiones YAT básicamente es una sesión de lluvia de ideas, donde están alineados, pero al cumplimiento del caso de negocio del proyecto. ¿De acuerdo? Son sesiones YAT donde nos reunimos todos, los brainstormings, ¿no? Y podemos llegar a ciertos consensos en base a cuál va a ser la visión del proyecto. Análisis FODA, importante, donde ahí empezamos a ver fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? Todo lo relacionado a lo que el proyecto va a enfrentar hacia adelante. Análisis de brecha, importante análisis de brecha. Análisis de brecha es por decir, ¿no? Yo busco A, pero para llegar digamos, al objetivo A, no tengo todos los requerimientos necesarios. Está bien. No apunto a un A, apunto a un B. Con lo que tengo, con lo que me brindan, apunto a un B. ¿Cuál es la brecha entre el B y el A? ¿No? De repente, con el B, no voy a tener letras en 3D, pero en el A sí va a tener letras en 3D, ¿no? Acá iba a tener colores, en el A iba a tener colores pasteles, lo que se le dice, ¿no? Colores así medio pasteles. Pero acá voy a tener colores fijos, fosforescentes. Entonces, ahí empiezo a hacer un análisis de brecha. ¿Qué tan diferente es mi objetivo a lo que quería llegar y siendo realistas a lo que voy a llegar? ¿Cuál es mi análisis de brecha? ¿No? Y ahí tomaremos decisiones. Oye, sí, no, me conviene, no me conviene. Y en base a eso se puede ir ajustando ciertas cosas y la visión del proyecto armándose por sí solos. ¿Cuáles son las salidas? Las salidas es el Product Owner identificado, la declaración de la visión del proyecto, la acta constitutiva del proyecto y el presupuesto del proyecto. Y eso, chicos, eso sería por la clase de hoy. Ya hemos entrado a ver el primer proceso. El objetivo era ver los 3 primeros, estamos retrasados por 2,
pero la clase subsiguiente y la última yo creo que vamos a cumplir el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, nada chicos, por favor regálenme un check si es que les ha parecido interesante, si entendido. Gracias Ivonne, gracias asesoría técnica. Los espero por favor el día lunes, que vamos a tener algunos casos para poder ir conversando. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Los dejo con Valentina, que seguramente van a regular con ella